El silencio en el baño me envolvía como un eco de mi soledad. La calidez del agua se deslizaba sobre mí, intentando aliviar la tensión de mi piel, pero había una inquietud creciente en mi corazón. Podía sentir que algo estaba a punto de cambiar. No sabía qué era, pero se acercaba de una manera que era tanto emocionante como aterradora. Mientras lavaba mis piernas bajo el chorro tibio, la tormenta emocional dentro de mí se intensificaba. Intentaba entender lo que sentía, pero mis emociones chocaban entre sí, perdidas, sin una dirección clara. Estaba sola en casa porque Esteban estaba de viaje de negocios. En ese momento, aunque Daniel no debería haber estado allí, no podía quitarme de encima la sensación de que estaba cerca, y eso me apretaba el corazón. Por un segundo, sentí que algo no estaba bien, y entonces la puerta se abrió lentamente. Lo oí entrar, y aunque intenté mantener la calma, me quedé paralizada. Por un momento, traté de decidir qué hacer, pero todo estaba ocurriendo demasiado rápido. Pude oír claramente los pasos de Daniel. Se quedó detrás de mí en silencio durante unos segundos. El sonido del agua intensificaba la tensión dentro de mí. Me di cuenta de que el agua corriendo entre mis piernas no podía ocultar lo que estaba sintiendo. Algo estaba allí, algo se estaba transformando. Su presencia resonaba no solo en mi cuerpo, sino también en mi mente. Dio un paso más hacia adelante. Con cada segundo que pasaba, el espacio entre nosotros se reducía. Mi respiración se volvió superficial y mi cuerpo se tensó involuntariamente. «Camila», dijo Daniel, su voz ligeramente temblorosa pero aún llena de determinación. «Te necesito». Por un momento, mi corazón se agitó. Mis manos se movieron en el agua y hasta ese pequeño gesto se sintió significativo. Sentí su mirada en mi espalda, pero no tuve el valor de darme la vuelta. Mi cuerpo lo quería más cerca, pero intentaba pensar lógicamente, aunque nada parecía tener sentido. Daniel permaneció en silencio y dio un paso más hacia mí. Estaba tan cerca que cada terminación nerviosa en mi cuerpo se sentía atraída hacia él. Mi conflicto interno se detuvo de golpe, y de repente mis pensamientos desaparecieron. Un grito resonaba en mi mente, pero no salió nada. Mis sentimientos chocaban silenciosamente dentro de mí. Y entonces, cuando finalmente nuestras miradas se encontraron, nada podía detenernos. En ese momento, sentí que la distancia entre Daniel y yo se había desvanecido. Las emociones complicadas dentro de mí se intensificaban con cada segundo que pasaba. Nuestras miradas se profundizaban mientras nos acercábamos el uno al otro. Me di cuenta de que ya era demasiado tarde para entender lo que estaba sintiendo o hacia dónde debía ir. En ese momento solo había una cosa. A pesar del espacio entre nosotros, todo se estaba mezclando. Si disfrutas escuchar historias como esta, por favor, suscríbete a mi canal y mira el video hasta el final. No olvides darle al botón de me gusta. Realmente me ayuda a seguir compartiendo estas poderosas historias. Créeme, esta es una que no querrás perderte. Daniel me miró a los ojos. «Camila», dijo, «no tengo que preguntarte cómo te sientes, ¿verdad?» Me di cuenta de cuán peligrosamente cerca estaba todo. La agitación dentro de mí era como una advertencia, como si todo estuviera a punto de estallar. Ya no había vuelta atrás. Mi nombre es Camila. Tengo 43 años. Siempre creí que había trazado un camino claro con mi matrimonio y el resto de mi vida. Pero nunca pensé que me encontraría en un dilema emocional tan confuso. Mientras mi esposo Esteban se enterraba en el trabajo día tras día, yo me quedaba sola con esta soledad. El silencio en nuestro hogar reflejaba mi aislamiento. Y entonces apareció Daniel. Daniel era un joven recién salido de la universidad, lleno de toda la energía de la vida, con un brillo en los ojos. Cuando se unió a nuestro hogar, no parecía alguien que pudiera llenar el vacío en el que me encontraba. Pero con el tiempo, día tras día, sus miradas, su tono de voz y sus gestos
comenzaron a sentirse más cercanos a mí. Poco a poco, noté que la distancia entre nosotros se acortaba. Una noche, me enteré de que Esteban estaría de viaje de negocios y nos quedamos solos en casa. Solo Daniel y yo. Esa noche había algo extraño en el aire. Mis emociones giraban dentro de mí como una tormenta. Una mezcla del miedo de que todo se descontrolara y la emoción de este nuevo sentimiento. Daniel parecía más cercano a mí que nunca ese día. La profundidad de su mirada parecía susurrarme algo. Era imposible no notarlo. Mientras cenábamos esa noche, nuestra conversación se volvió más íntima. Después de unas copas de vino, nuestras risas y miradas se hicieron más profundas. La fuerte atracción que sentía por dentro estaba a punto de estallar como un volcán. De repente, hubo una pausa en nuestra conversación. Cuando nuestras miradas se encontraron, mi corazón comenzó a latir con fuerza. En ese momento, con el calor de su mirada, di un paso más cerca. Estábamos tan cerca que podía oír su respiración. Podía sentir su tensión y, al mismo tiempo, su atracción hacia mí. Nuestros ojos lentamente borraron la distancia entre nosotros. Daniel sonrió suavemente. «Camila», dijo, y había un temblor en su voz al pronunciar mi nombre. «Te ves hermosa». Esas palabras hicieron que mi corazón latiera aún más rápido. Su mirada profunda me atraía, haciéndome querer cerrar la distancia sin pensarlo 2 veces. No hablamos durante unos segundos. Estábamos perdidos en los ojos del otro. Luego, como si fuéramos 2 personas esperando ese momento, Daniel dio un paso hacia mí. Su acercamiento fue lento pero decidido, sus ojos fijos en los míos, mientras sus manos encontraban suavemente mi cintura. El calor de sus manos me hizo estremecer. «Daniel», susurré, pero mis palabras se desvanecieron. Sin decir nada, colocó sus manos sobre mis hombros y me atrajo hacia él. Por un momento, todos mis pensamientos desaparecieron y solo podía sentirlo. Inclinando un poco la cabeza hacia un lado, dejé que mis ojos revelaran mi deseo. Daniel se acercó aún más, cerrando el espacio que quedaba entre nosotros. Lentamente, inclinó la cabeza hacia mí y se acercó a mis labios. En ese momento, se encendió una chispa dentro de mí, llenándome de calidez. Cuando nuestros labios se tocaron por primera vez, todo el mundo desapareció. Fue un solo instante, pero se sintió como si durara toda una vida. Empezamos a sentirnos más cerca. Daniel movió suavemente sus manos por mi cabello, alejándose un poco y mirándome profundamente a los ojos, diciendo: «No necesito preguntarte cómo te sientes, ¿verdad?». La palabra «no» se elevó como un sollozo dentro de mí, tragándome en silencio. Sintió el miedo en mis ojos, pero también el deseo. Las manos de Daniel se deslizaron lentamente desde mis hombros hasta mi cintura. Ahora estábamos perdidos el uno en el otro. Había ansias en nuestras miradas, pero también había miedo. La lealtad que sentía hacia Esteban pesaba sobre mí como una montaña, pero al mismo tiempo, la atracción que sentía hacia Daniel crecía con cada segundo que pasaba. «Camila, tú también lo sientes, ¿verdad?», susurró, con sus labios a solo unos centímetros de los míos, y sentí que algo se rompía dentro de mí. Me ahogaba en la culpa, pero con cada momento que pasaba, me acercaba más a Daniel, incapaz de reprimir la atracción que sentía por él. Mis manos, casi sin control, encontraron su camino hacia su pecho. Daniel llevó su interés por mí un paso más allá. Lentamente, con suavidad, me abrazó y me atrajo hacia él. De repente, Daniel comenzó a besarme el cuello, sus manos bajando por mi cintura. Sentí un temblor recorrerme mientras tocaba cada parte de mi cuerpo. El miedo en mis ojos, la mezcla de emociones que sentía y ese calor intenso lo sobrepasaban todo. Con este conflicto interno, se volvía cada vez más difícil continuar con esta intensa cercanía física entre nosotros, pero al mismo tiempo no podía resistirme.
Quería hacerlo sin pensar en las consecuencias de todo. Ese día estaba sola en casa debido a un viaje de negocios de Esteban. Las nubes que cubrían las montañas se habían oscurecido y la lluvia caía suavemente. El silencio solo era interrumpido por mis pensamientos, girando en círculos en mi cabeza. Me sentía perdida en esta confusión. Unas horas antes, cuando estaba preparando la cena con Daniel, el silencio entre nosotros parecía interminable, como si nunca fuera a terminar. Esos momentos se quedarán conmigo para siempre. Mis emociones estaban enredadas, dejándome demasiado confundida para entender lo que sentía. Esa tarde fui al dormitorio a cambiarme. Me puse un simple vestido blanco, me miré en el espejo una última vez, todavía sintiendo esa incertidumbre persistente en mi mente. Estaba cansada de intentar descubrir qué hacer. Cuando el sonido de la lluvia afuera se mezcló con la soledad del interior, sucedió algo inesperado. La puerta se abrió lentamente. Un paso, luego otro paso. Daniel. Mis ojos se giraron bruscamente cuando lo noté. En ese momento sentí un shock, como si todo se congelara. ¿Daniel?, susurré, conteniendo un poco la respiración. En ese momento, mi caos emocional se fusionó con la cercanía física, dejándome mareada. Sin dudarlo, Daniel dio un paso adelante. «Camila», dijo su voz suave pero decidida. «Te necesito», dijo, acercándose con una mirada de pasión y deseo en sus ojos. Cada rincón de mi cuerpo sentía la tensión. Mi corazón latía con fuerza. Mis pensamientos se arremolinaban. Sin embargo, de alguna manera, mis pasos me acercaron a él. «Daniel», volví a susurrar, apenas dejando salir un sonido de mis labios. Mis manos, inquietas, buscaban algo a lo que aferrarse mientras me acercaban a él. Como si sintiera que no podía resistirme, colocó sus manos en mi cintura. Ese calor despertó cada sentimiento dentro de mí. «¿Qué sientes, Camila?», preguntó, su voz ahora más cercana y profunda. Sus ojos parecían latir con cada palabra. «¿Puedes entenderme?». Cayó un momento de silencio entre nosotros. Quería responder, pero algo me lo impedía. Las manos de Daniel se deslizaron hacia mi cuello, enviando escalofríos por mi espalda. Estábamos tan cerca que sentía como si ya no hubiera ninguna distancia entre nosotros. La tensión que se acumulaba dentro de mí estaba a punto de explotar y sentí que mis ojos se llenaban de algo inexplicable. ¿Esto es real?», susurré, casi como si me lo preguntara frente a mí misma. «No sé lo que siento por ti, pero puedo sentirte». Daniel acercó lentamente sus labios a los míos. El tiempo pareció desacelerarse y me sentí hundiéndome en el momento, completamente perdida. Justo entonces, estar con él era lo único que importaba. Esto es solo entre nosotros», murmuró, cerrando el último espacio que quedaba entre nuestros labios. «Solo un secreto entre tú y yo». Y entonces nuestros labios se tocaron y todo el mundo desapareció. Su cuerpo estaba tan cerca del mío y aún así fue cuidadoso, como si entendiera exactamente lo que yo estaba sintiendo. Cada movimiento suave me hacía perderme un poco más. Mis manos encontrando su camino hacia él, instintivamente, en medio de la tormenta de mis propias emociones. Cada momento intenso pero delicado entre nosotros solo profundizaba la emoción que se agitaba dentro de mí. Las manos de Daniel exploraban cada parte de mí, despertando cada sentimiento que tenía dentro, mientras una pequeña parte de mí aún temía que todo se saliera de control. En ese momento, olvidé la última palabra que había salido de mis labios. Era como si hubiéramos emprendido un viaje sin saber a dónde nos llevaría, pero no importaba. Estábamos en este camino juntos, tan cerca, tan íntimos. Si has llegado hasta aquí, sé que estás enganchado a la historia. Hay mucho más que compartir y no querrás perderte nada. No olvides presionar el botón de seguir, activar las notificaciones y dejar un comentario sobre esta historia.
Tengo mucha curiosidad por conocer tus pensamientos, así que hablemos en los comentarios.